Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les estaré presentando un breve resumen de necrosis y apoptosis. Más que nada me perfilaré en los exámenes anteriores cómo fueron y posiblemente sea actualmente. Destacaré algunas cosas esenciales que hay que tener noción en el momento para que no se confundan. Bien, este cuadrito que ven aquí es lo más importante, esencial que tienen que saber en el momento del examen. En caso que se les dificulte, pueden usar papel y lápiz, dibujarlo para que se les sea más llevadero esta situación. Bien, para explicarlo brevemente, tenemos la célula normal, o sea, la homeostasis, el equilibrio interno, un estado funcional normal. Bien, ante una situación de estrés o noxia, como se le suele decir, la célula pasará a una adaptación. En caso del lapso de tiempo que esté expuesto ante esta situación, la célula tiene dos caminos. Va a ser reversible o irreversible. Si es reversible, volverá a ser una célula normal y volverá a sus funciones normales. Ahora, si es irreversible, pasará a ser necrosis o apoptosis. Y aquí es lo esencial donde tienen que saber diferenciar, porque la necrosis no es lo mismo que la apoptosis. Hay ciertas diferencias y características que son muy importantes que tienen que saber en el examen. Ahora, tenemos la célula que va en relación con la homeostasis, y esto es porque está en un estado de equilibrio interno, o sea, está en un proceso dinámico, está en un ambiente adecuado, con la temperatura, el pH, tiene oxigenación, aporte de nutrientes, y esto provoca en la célula que mantenga sus necesidades fisiológicas y funcionales correctamente. Es por eso que tienen que tener en cuenta que esto es la base. Ahora, no voy a entrar muy a fondo porque para eso necesito desplayarlo un poco más. Continuando con la célula normal que mencioné, bueno, ¿se acuerdan que mencioné el estrés? Cuando la célula está expuesta al estrés, que acá entran categorías, que son las noxas. Hay cuatro, que son los físicos, químicos, biológicos y psicosocial, que tienen que tener presente en el momento del examen. Ahora si le llegan a decir cuáles son las noxas o denme el ejemplo de noxas, bueno, hay que nombrarla y ese tipo de cosas. Cuando la célula está expuesta ante estas noxas, va a producir la célula una adaptación. Y acá en la adaptación entran otras categorías, que es la hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia, que tienen que tener noción y en cuenta para el examen, o por ahí le llegan a decir, bueno, denme un ejemplo de este tipo de categorías, que también lo tienen que saber. Al tiempo prolongado que esté expuesta la célula, va a pasar a una lesión. En este caso voy a empezar a describir cómo es el circuito a una lesión reversible. Después iré con la, irreversible, pero en esta ocasión tomaré este caso. Y así también tenemos otro tipo de ejemplo, que es el estímulo lesivo, o sea, el directo, que es la hipoxia, o sea, la disminución del oxígeno, que es uno de los más resaltantes, que eso está en el tórtora. ¿Qué es una noxa? Bueno, una noxa es un agente o elemento endógeno o exógeno no fisiológico que actúa sobre la célula afectando su equilibrio interno. ¿Y cómo hace esto? ¿Qué ocasiona? Bueno, ocasiona cambios estructurales y funcionales de la célula. Ahora, endógeno nos referimos a que se origina adentro del organismo, y exógeno a que proviene del medio externo e ingresa al organismo. Esas son las diferencias entre las dos, por las dudas. Bien, retomando todo lo explicado, célula normal expuesta ante el estrés se adapta. Incapacidad de adaptación, o sea, al tiempo que esté produce una lesión. Si luego ya no está más expuesta, sería una leve transitoria, vuelve a ser una célula normal, o sea, es reversible. Y en el cuadrito que ven abajo es el tipo prolongado, que pueden visualizar la lesión reversible y las adaptaciones celulares. En caso que esté ante un tiempo permanente, sería una lesión grave y ya es irreversible. Es importante que sepan esto porque de acá van a saber diferenciar si puede volver a restablecerse o no. En la siguiente filmina podemos visualizar el mismo cuadrito, nada más que hay algunas diferencias. En la adaptación es donde la célula produce modificaciones estructurales para adaptarse, o sea, la hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia. Y en la lesión, si es reversible, produce, se acuerdan que un tiempo prolongado, o sea, produce algunos cambios en la estructura, por ejemplo, una tumefacción. Y si es irreversible ante un tiempo permanente, bueno, ante estar tan expuesto ya sabemos que va directo a la muerte, es apoptosis y necrosis. Causa de lesión. Habíamos mencionado la hipoxia, que es la carencia de oxígeno, ¿se acuerdan? Bien, después tenemos a las noxas, que eran los agentes físicos, por ejemplo, traumatismo mecánico, temperaturas extremas, quemaduras, frío, cambios repentinos de la presión atmosférica, radiación, descargas eléctricas. En las sustancias químicas, bueno, tenemos la glucosa, la sal,
sales de mercurio, monóxido de carbono, drogas, alcohol. En agentes infecciosos, bueno, tenemos los hongos, las bacterias, los virus, parásitos. En la siguiente, bueno, tenemos reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas, desequilibrios nutricionales. Lo más importante está en la filmina anterior. Esta mucho no le van a preguntar. Se lo agregué por las dudas, ¿viste? Pero estudien lo anterior. Forma de adaptación celular. Son cambios reversibles que sufre la célula tendiente a sobrevivir y mantener su función cuando está expuesta a factores nocivos, o sea la noxa. La principal función aquí es evitar la lesión y la muerte celular. Yo había mencionado que habían 4 categorías que ahora voy a empezar a explicar. Como base tenemos a la célula normal, luego tenemos a la atrofia, que es, si pueden visualizar, hay una disminución del tamaño estructural celular. La hiperplasia, hay un incremento del número de células de un órgano o tejido. La hipertrofia, hay un aumento del tamaño celular, o sea, incrementa el volumen del órgano. La metaplasia, hay un cambio reversible, o sea, se reemplaza por otro tejido epitelial. Bueno, la displasia es el crecimiento celular en número, y la neoplasia, crecimiento y proliferación irrefrenable. Lo más importante son las 4 que están en el cuadrito, que tienen que saber. Bien, acá podemos visualizar tipo de adaptación. ¿Se acuerdan que la atrofia era la reducción del tamaño del órgano tejido por dimensiones del número de la célula o una disminución celular? Bueno, un ejemplo puede ser una atrofia por desuso. Si es fisiológico puede ser, bueno, después del parto el útero empieza a disminuirse. Patológico puede ser la inactividad de brazo, pérdida de masa muscular, porque pierde el tamaño del número de célula, una desnutrición, o sea, el uso de proteínas como último recurso, o una disminución del riesgo sanguíneo. En la hipertrofia hay un aumento de síntesis de proteína, o sea, hay un aumento de tamaño celular. Un ejemplo son los deportistas. Ante alta actividad, bueno, una demanda funcional, por ejemplo el músculo va a tender a crecer. O también puede ser la estimulación por hormona y factores de crecimiento, por ejemplo el útero. Una patología, el corazón hipertrofiado, o sea, aumento de la presión arterial. Son uno de los ejemplos de hipertrofia que pueden tener en cuenta. En la hiperplasia recuerdan que era el aumento del número de células en el órgano o tejido en respuesta a un estímulo. En patología pueden ser útero endometrial, menstruación irregular, sangrado anómalo y próstata benigna. Un ejemplo otro puede ser la hiperplasia compensadora, cuando se trae el lóbulo hepático, un ejemplo ante una donación, en el cual los hepatocitos se van a regenerar y vuelven a su tamaño. Esto es por un aumento compensatorio tras una lesión o reserción. Otro ejemplo fisiológico puede ser, bueno, la necesidad de aumentar la capacidad funcional de un órgano sensible a hormonas, la glándula mamaria, que eso lo van a ver en el laboratorio. En la metaplasia podemos decir que ante el cambio reversible un tipo celular va a ser reemplazado por otro, o sea, va a haber un cambio de tejido, y esto es porque va a tratar de adaptarse y estar, o sea, va a generar mayor resistencia ante la noxa o el estrés que lo está afectando. Un ejemplo más resaltante es el esófago de Barrett, en el cual evita los fluidos del estómago o intestino no suben hacia el esófago, y cuando esto falla y el ácido sube, el esófago se inflama, entonces por ende se va a producir una metaplasia, o sea, un cambio de tejido en el cual el epitelio simple va a pasar a ser un epitelio cilíndrico para poder adaptarse y no recibir daño. Otro ejemplo, el tabaco en la tráquea, sabemos que es un epitelio cilíndrico simple pseudo estratificado. Ante estar expuesto ante este agente nocivo, el epitelio cilíndrico cambia a un epitelio escamoso plano, para tener una mayor resistencia y evitar infecciones y no secretar mucus. ¿Qué cambios pueden observarse en la célula ante una lesión, o sea, ante un agente nocivo? Bueno, tenemos la alteración de la membrana plasmática, los cambios mitocondriales, la dilatación del retículo endoplasmático y alteraciones nucleares. Ahora, si ustedes quieren desplayarlo todo así como está, bueno, es decisión de ustedes, pero ya con esos 4 para mí está bien porque son los más resaltantes. Continuando acá, da una breve descripción de la célula reversible que habíamos dicho, que cuando ya no está más expuesto ante un agente nocivo o la noxa, puede volver a su estado normal o original, volviendo a un estado de equilibrio y funcionamiento correcto. Y bueno, acá agrego un ejemplo, por la duda estudianlo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, también agrega que ante una lesión permanente, bueno, ocasiona una lesión irreversible, que pasaré a explicarlo más adelante. ¿Cuál es el punto de no retorno? El punto de no retorno representa cuando la célula está expuesta a un tiempo permanente que la lesión evoluciona a ser irreversible, ocasionando la muerte celular. Ahora, si vemos en el grafiquito, entre las líneas puntiagudas podemos ver que la célula está ante una lesión, y dependiendo del tiempo que esté, si es prolongado, vuelve a ser reversible, vuelve a una función celular correcta. En caso que sea permanente, bueno, irá a una lesión irreversible, ocasionando alteraciones bioquímicas y una muerte celular. También va a haber
cambios estructurales en la célula, o sea, las organelas se van a dañar, no van a funcionar correctamente, y estas organelas o esta estructura en la célula se van a poder apreciar en el microscopio óptico. Así también van a poder ver los cambios morfológicos macroscópicos. Entonces, lo que tiene que saberse este cuadrito es lo que ocasiona estar ante una lesión celular irreversible. Ahora, retomando el punto de no retorno, ante una lesión irreversible, ante estos cambios patológicos, se produce la muerte celular, en el cual está la apoptosis y la necrosis. En la imagen izquierda está un ejemplo de necrosis y también un ejemplo de apoptosis. Para profundizar un poco más, la necrosis es una muerte celular patológica y la apoptosis es una muerte celular programada, en el cual la apoptosis no hay pérdida de membrana, fragmentación celular y fagocitos, y en la necrosis es tumefacción celular intensa, desnaturalización y coagulación de las proteínas, la ruptura de las organelas y la ruptura de la propia célula. En la imagen podemos visualizar una célula normal, en la cual está expuesto ante una anoxa. Esta adaptación va a generar una presión en la misma célula, o sea, va a generar unas vesículas en la membrana, o sea, unas pullas, y así también va a generar una tumefacción, o sea, en el retículo endoplasmático y mitocondrias va a surgir una hinchazón de las organelas. ¿Y se acuerdan del punto de no retorno? Bueno, ante una lesión progresiva, esto va a generar una ruptura de la membrana plasmática y las organelas y el núcleo van a salir hacia el espacio. Ahora, ante las organelas y el núcleo esparcido, esto va a generar unas señales a los neutrófilos en el cual lo van a detectar como una inflamación y van a tratar de fagocitarlo. Esto es para evitar futuras infecciones, y la inflamación es un símbolo muy característico de parte de la necrosis. Punto clave es a recordar la tumefacción celular, que es el aumento de agua en el interior de la célula que está libre en el citoplasma generando un edema celular, que son las vesículas y las bullas que habíamos dicho anteriormente. Y un ejemplo característico del libro de Tortora es la hipoxia, la disminución de oxígeno, y para describirlo brevemente, si no hay oxígeno no hay ATP. Y si no hay ATP, la bomba de sodio y potasio no funciona correctamente. Y si no hay un intercambio de sodio y potasio, el mismo sodio va a seguir ingresando a la célula y arrastrando agua consigo misma. Y esto va a generar una tumefacción celular. Y esto va a ocasionar que la célula aumente de tamaño. Y ante esta presión, va a generar las mismas bullas, vesículas o edema celular que están en el borde del citoplasma, que eran como unas burbujitas que vieron. Y eso es la causa de todo y es un punto clave a tener en cuenta. Ahora voy a describir brevemente lo que sucede en el interior de la célula, y para eso voy a tomar de ejemplo la hipoxia. Entonces vamos a estar expuestos ante un estrés, la anoxia, que es la falta de oxígeno, que los pasos que va a proseguir, que va a suceder, va a haber una hinchazón de la organela, tanto en el retículo endoplasmático como en el mitocondria. Vamos a partir del mitocondria. No hay oxígeno, no hay ATP, y si no hay ATP, la bomba de sodio y potasio no funciona. Entonces el sodio va a aumentar al seguir ingresando al interior de la célula y va a arrastrar consigo mismo agua. Y esto va a generar unos canales de calcio para maximizar su ingreso de calcio. Así también los subproductos, o sea, las especies reactivas de oxígeno, todo va a generar un estrés oxidativo que va a dañar el ADN mitocondrial, las proteínas y los lípidos. Y a todo esto lo que va a producir es la falta de interrupción de producción de ATP. Ahora, cuando se abren los canales de calcio, que estoy en el punto B, esto va a producirse una inflamación, va a haber una permeabilidad mitocondrial y se van a activar 4 enzimas que son muy importantes, que son las endocliasas, el daño al núcleo, las proteasas y las fosfolipasas. Las proteasas destruyen las proteínas del sitio esquelético, las fosfolipasas destruyen los fosfolípidos de la membrana celular. Y si también se activan las ATPasas, que su objetivo es disminuir más el ATP, o sea, si ya el mitocondria estaba disfuncionándose, más con esto. Ahora, a causa de las proteasas y fosfolipasa va a generar un daño en la membrana, y esto va a haber una pérdida de la membrana plasmática y lisosómica, que sería la pérdida de los componentes celulares. En el punto D, el mal plegamiento de las proteínas, o sea, el daño del ADN, la condensación de la cromatina, o sea, el núcleo condensado. Y así también en el punto E, el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. En la siguiente imagen podemos visualizar un poquito más para mayor comprensión la acumulación de los subproductos del mitocondrias, en el cual a causa del mismo metabolismo se va a producir efectos patológicos que son la peroxidación lipídica, daño a la membrana, modificaciones de proteínas, degradación y mal plegamiento, y daño del ADN. Y estos son causas del mal funcionamiento del mitocondrias a causa, como dije anteriormente, ante un ejemplo de hipoxia. Ahora en la siguiente imagen, ¿se acuerdan que había mencionado también la entrada de calcio a causa del mal funcionamiento del mitocondrias? Bien, no hay oxígeno,
se produce una síntesis de fosfolípidos, o sea, hay una disminución, acumulación de subproductos, la peroxidación lipídica, pérdida de fosfolípido, esto que genera un aumento de degradación de fosfolípido. Así también se produce la degradación lipídica, y se acuerdan que ante el aumento de entrada de calcio se produce la activación de la enzima proteasa, en el cual daña el citoesquelético. Ante la pérdida de fosfolípido y daño citoesquelético y el aumento de producto para la degradación lipídica, se produce el daño a la membrana. El procedimiento de apoptosis es programado y así también mantiene un balance fisiológico. Ahora, acá hay una diferencia. Si hay un incremento de apoptosis, hay una disminución de supervivencia celular. Un ejemplo, el Alzheimer. Ahora, si hay una disminución de apoptosis, hay un aumento de supervivencia celular. Un ejemplo es el cáncer, de una acumulación de células enfermas que no son desechadas. Bueno, esto se acumula y progresa sucesivamente. En la imagen podemos visualizar el procedimiento de la apoptosis. Vemos una célula normal. Paso 1, la liberación de su contenido del espacio extracelular. Vemos la vesícula de la membrana, condensación de la cromatina. En el paso 2 vemos la activación de las caspasas, que son muy importantes para este procedimiento. El colapso de los componentes subcelulares, la condensación y fragmentación del ADN, la disminución del tamaño celular y nuclear, y sobre todo el punto número 6, que sería la membrana plasmática se mantiene intacta, y esto es a causa que al haber una fragmentación celular, o sea, la misma separación, genera cuerpos apoptóticos, en el cual ya podemos visualizar aquí que no hay inflamación, ya que en la necrosis era una expansión, o sea, una explosión de las organelas y el núcleo al espacio extracelular. Aquí no hay eso, acá está envuelto en un mismo cuerpo apoptótico, en el cual este cuerpo apoptótico llama la atención a los macrófagos, y esto es por la fosfatildilcerina, que es a causa del flip-flop. En la cara interna de la membrana plasmática se traloca al lado externo, y esto hace una señal a los macrófagos para que puedan ser eliminadas y no genere inflamación. Entonces los macrófagos fagocitan estos cuerpos apoptóticos y a causa de esto no hay inflamación. Entonces esa es otra característica muy importante que se resalta aquí: en la apoptosis no hay inflamación a causa de esto. En la siguiente imagen podemos ver la diferencia. La célula normal, que está en el medio, la necrosis a la izquierda, podemos ver que hay una hinchazón y una desintegración de la membrana plasmática esparciendo el núcleo del organel al espacio extracelular, y en la apoptosis podemos ver una condensación, una fragmentación y la creación de los cuerpos apoptóticos. Para terminar, les mostraré este pequeño cuadrito en el cual se puede ver resumido todo, la diferencia de necrosis y apoptosis, en el cual pasaré a explicarlo brevemente. Bien. La cantidad de células que sufren este proceso en la necrosis son todos. En la apoptosis no, son algunas, son células aisladas, ya que pudieron visualizar que no se destruyen, sino que se separan por cuerpos apoptóticos. Bien, inflamación en la necrosis sí hay. Recuerden que se esparce al espacio extracelular. En la apoptosis no, están encerradas. Necrosis, tipo de célula inflamatoria, neutrófilos. Apoptosis, macrófagos. Reemplazo de células muertas. En necrosis hay cicatrización, en la apoptosis no hay, sino que hay un recambio de células. Bien, integridad de la membrana plasmática en la necrosis no se conserva, ya que se autodestruye a causa de todos los procedimientos colaterales que vimos, la desintegración de los fosfolípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la apoptosis no, hay una conservación, y a causa de esta conservación hay cuerpos apoptóticos. En necrosis no hay energía, porque es accidental, no es programada. Ahora, en la apoptosis sí hay energía, porque es programado. Y esto también es silencioso. Y creo que eso sería todo el contenido bien explicado y algunos detalles para que tengan en cuenta. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima.